Me voy a echar el zapato, no sea que me caiga, que últimamente estamos de tropiezos. Buenas tardes a todos. Estamos de optimismo. Me encanta, Juanjo, porque es verdad, hace un año más o menos nos decían que el 80% del mercado iba a desaparecer. Estábamos aquí todos, alguno se cayó del escenario mientras lo escuchaba. Se generó una tensión tremenda y, sin embargo, pues un año después estamos mejor que... Es verdad que hemos tenido momentos muy duros, el Enrúa, el cierre, lo que estamos viviendo con muchos alojamientos que no son capaces de conseguirlo, un registro de la propiedad, luego hablamos con Ignacio, que está poniéndose casi como legislador y diciendo quién puede y quién no puede participar, algo con lo que vamos a tener que defender con toda nuestra fuerza, no porque pueda hacerlo o no pueda hacerlo. Pero es verdad que además es fácil ser optimista porque estamos jugando en un juego dopado de alguna forma, ¿no? En Madrid, dentro de poco vamos a sacar los datos, en la Comunidad Valenciana está pasando lo mismo, en Cataluña está pasando lo mismo. En general, todos tenéis el concepto de que en España está pasando lo mismo. Mientras que hace poco íbamos a Europa y veíamos cómo en Europa no están contemplando el término de incremento poblacional como un factor. Europa se dirige a una disminución de población en menos de 30 años. Sin embargo, en España estamos viviendo un boom poblacional tremendo. Esto quiere decir que hoy el margen para equivocarse trabajando en lo que nosotros trabajamos es mucho mayor. Te puedes equivocar y resulta que el tiempo o una nueva normativa te soluciona un error o lo que pudo ser un posible error. ¿Por qué? Pues porque en los últimos 10 años en Madrid, en la Comunidad de Madrid, han venido a vivir 700.000 personas. Y eso lo arregla todo. Lo arregla todo en términos de turismo, lo arregla todo en términos de consumo, lo arregla todo en términos de actividad y al final estamos como estamos. Y desde ese optimismo de decir, oye, podemos probar y equivocarnos, pues aquí estamos. Cuando te metes a ver los números y ves que en Parla, por no hablar de Bollullos, que fue la estrella de la primera jornada, ¿no? Pero que en Parla el precio de la vivienda y el precio del alquiler en los últimos 10 años ha subido el 200%, llegas a la conclusión, el primer día que lo ves, de que el problema no estaba en la primera vivienda de uso turístico en aquel momento que nos quisieron contar en el año 16, empezamos con este tema de los datos, ¿no? Que era como una gatita de agua que caía en el centro de un lago y llegaba a la ola, a la orilla y desbordaba la ciudad y todo influía. No, aquí ha caído un meteorito y se ha quedado sin agua todo el lago. Y como existe esa escasez, la gente lo está confundiendo. Se evita hablar de lo que es la demanda, que evidentemente existe, porque hablar de la demanda en estos casos te puede llevar a ser utilizado políticamente y nos centramos en la oferta. Y evidentemente 700.000 personas, entre 2,5, sacáis el número, me parece que sale como 225.000 viviendas necesarias, de gente que probablemente no eran propietarios en Madrid, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues aparece gente como Irene, que fue directora general de Yoibi durante un montón de tiempo y que desde hace un año más o menos, ha montado una consultora de Flex Living. Le voy a pedir primero a Irene que nos cuente, ella presentó un informe fantástico en marzo de 2026, hace poco, hablando de todo lo que eran los datos del co-living. Esos datos a muchos de los que estamos aquí, entre los que me incluyo, nos va a desbordar porque va a poner mucho dinero encima de la mesa, muchas operaciones grandes, supongo, no lo sé, lo mismo ahora me equivoco. Y luego profundizamos en cómo utilizar todos estos nuevos argumentos legales, regulaciones que tenemos para ir buscando esos nichos. John lo cuenta muy bien, John Goitia, siempre dice que anticipa estos cambios y él antes de empieza a hacerlos, ojalá todos pudiéramos ser así, porque realmente no estamos... Nos acercamos en algunos casos efectivamente a una regulación restrictiva, pero en muchos de los casos nos estamos acercando a un nuevo modelo de ciudad. Ahí, desafortunadamente, también para bien, para mal, Madrid puede ser ejemplo. Ese modelo de ciudad que probablemente, y entonando un mea culpa, y yo más que nadie, supongo, no hemos conseguido transmitirle a la sociedad ni a los políticos para tenerlo, pero es lo que hay. Ese modelo de ciudad que otros nos imponen es con el que tenemos que jugar.
En nuestro haber está el influir a partir de ahora para que el siguiente modelo de ciudad goce de nuestras historias. Ahí nos lo va a contar Ignacio. Ignacio, que es director de público, de público y regulatorio. Y regulatorio en Andersen, con el que siempre que tenemos una duda le llamamos, pues participa y ha participado en la redacción de muchas, en algunas de las que también están encima de la mesa, y luego intentaremos que también nos lo cuente. Y finalmente le empezaremos a contar, intentaré yo callarme, que ya veis que es complicado, para que vosotros, si tenéis alguna duda en particular, podáis también hacérselas a ellos, ¿no? Tu turno, Irene. Te esperamos. Bueno, lo primero, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí porque además yo creo que has tocado varios temas por los que quiero empezar, que es el tema de las tendencias, ¿no? Yo, porque he montado una consultora de Flex Living, pues ha sido una cosa orgánica. Yo venía de dirigir una empresa, el mayor operador de co-living y Flex Living a nivel europeo, con 15.000 camas en distintos países. Y desde ahí te das cuenta que al final hay que separarse también. Y estás en la operación y estás en el día a día y conoces muy bien de dónde viene el negocio. Y como yo digo, estás en el barro y esto es muy interesante y muy bonito. Pero cuando te vas un poquito más atrás, también hay que ver esas oportunidades, esas tendencias, hacia dónde va el mercado para que gente como yo y como todos nosotros podamos detectar esas oportunidades, porque ahí es donde están, ¿no? Entonces, desde hace 2 años, sí que junto con un equipo de expertos fantástico, hemos ido detectando oportunidades y también poniendo en común esos suelos, esos edificios que llegan, que no tienen una salida tan clara y tan obvia como un hotel, que todo el mundo, bueno, pues oye, un hotel está claro, las estrellas que tienes, la normativa que tienes, y se transacciona, se opera, etcétera. ¿Qué pasa con esos ángulos un poco diferentes? Con esos terrenos, esos suelos que son terciarios o son residenciales, pero no son tan obvios para hacer una división horizontal o no está tan claro, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Entonces, ahí nosotros entramos y nos hemos empezado a dar cuenta que hay muchas oportunidades, que cada vez hay más operadores que ya son expertos en detectar también esto y buscar esos inversores para que compren estos edificios, que ahora hablaremos más sobre ello. Pero el conocer, como habéis dicho también antes, la normativa es fundamental. A mí me gusta mucho lo de nos vamos a divertir porque yo creo que este es un mundo muy divertido. O sea, otra cosa no, pero aburrirnos no nos aburrimos. Entonces, yo creo que con esa actitud de ir detectando esas oportunidades, esa normativa y conociendo muy bien las reglas del juego, hay que lidiar con eso y existen. Como bien decías, tenemos un panorama a día de hoy fantástico. La inversión en Flex Living, Co-Living, estos modelos, para que os hagáis una idea, en el mundo ha sido de 10.000 millones de dólares. Claro, esto es increíble. Dices, oye, ¿y en España? Bueno, pues en España se han abierto ya 19.000 camas, con lo cual esto es algo que veníamos en 2020 de 0 camas prácticamente, 500, o sea, eran muy pocas. Entonces, pasar a 19.000 en 5 años, imaginaos toda la cantidad de proyectos que han salido adelante. Es verdad que hay muchos que son muy grandes, de miles de camas, pero hay muchos que no son tan grandes. Entonces, hay muchas oportunidades ahí. Ahora, cuando sacamos el informe de Flex Living de 2026, nos dimos cuenta también, porque lo que hicimos fue no solo analizar números y datos, sino analizar hacia dónde va la sociedad, hacia dónde van los hogares, cómo son de grandes los nuevos hogares. No sé si lo sabéis, pero ya casi el 30% de los hogares nuevos son de una persona. Ojo, porque esto es un cambio radical. Es decir, ahora se necesitan más hogares y más pequeños. Y ha aumentado la movilidad un 45%. Es decir, antes yo me compraba mi vivienda y me quedaba ahí para siempre, y ahora no. Ahora estoy 3 meses porque me mudo por trabajo, 6 meses porque me voy a hacer un máster en no sé dónde, mi hijo se va, mi hijo tal. Entonces, este panorama ya no es solo algo extraordinario, sino que ahora está en nuestro día a día. Antes comentábamos ahí un poco en el back casos muy habituales de... yo tengo una amiga ahora, ¿no? Me dice, oye, me han acuchillado al parque, me tengo que ir de mi casa 2 semanas, ¿dónde me voy? Y digo, pues te vas a un Flex Living. Oye, se ha ido al lado de su casa, ¿eh? O sea, no se esperaba jamás vivir en ese edificio. Está encantada. Dice, oye, pues es 2 semanas como en una vida nueva, o sea, me encanta, ¿no? Me he divorciado, ¿qué hago? ¿Dónde voy hasta que yo hago mi nueva vida? O sea, ya no es el extranjero que viene de Japón y necesita alojarse, es que lo tenemos en nuestro día a día cada vez más. Entonces, esto es una demanda que es creciente. Para que os hagáis una idea, el crecimiento ha sido de un 15% en número de camas de este tipo de modelos y sigue siendo un 15% anualmente. Es muy alto, mucho más que en otros activos. Es cierto que la normativa no está tan clara, que ahora Iñaki ahí nos ayudará con todo esto, pero no significa que no exista y no significa que esté en un mundo gris. Eso no es cierto. La normativa existe, lo que hay que ver es la parte comercial, la parte técnica, los arquitectos. Yo, por mi parte, soy arquitecta de formación y he trabajado muchos años en el otro lado, en diseñar.
Y los arquitectos ahí tienen una vía buenísima de detectar esas oportunidades también, ¿no? Entonces, yo creo que con todos estos datos, de lo que se trata es de pensar qué tengo y qué otras cosas puedo abrir la mente y verlo. Y me ha gustado también una cosa que has dicho, que es Madrid. Ayer, justamente, yo pertenezco a Cowork, creamos Cowork, que es la Asociación Nacional de Espacios Compartidos, hace 5 años, junto con otros 2 compañeros, uno de ellos Antonio Ñude de Andersen, y estuvimos ayer con la directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, con Sara. Y ella nos presentaba, ¿no?, pues estos planes y tal, y nos dio varios datos increíbles. La Comunidad de Madrid va a crecer hasta los 10 millones en los próximos años. 10 millones de personas en todo su ámbito. Antes Madrid era Madrid ciudad y se acababa en la M30, incluso antes. A día de hoy, el precio de alquiler de Arganda del Rey, que está hoy a unos kilómetros, después de Rivas, y algunos apartamentos en el centro, dentro de la M30, es el mismo. Ojo, que esto nos abre también muchas pistas. O sea, ya no es solo la Puerta del Sol. Es decir, ahora se están creando nodos y al final todo funciona como un área metropolitana. O sea, con esto del teletrabajo, con esto de las empresas que se deslocalizan, hay también mucho movimiento de alojamiento temporal por un día, una semana o un mes, que no está todo en la misma zona, con lo cual ahí también se abren oportunidades a suelos y edificios que quizá no estaban en el radar. Y con esto me callo y te doy paso. Sí, al hilo de cómo funciona Madrid como una ciudad metropolitana, yo recuerdo cuando salió el primer borrador de Reside. Hay que esperar hasta que las propuestas se aprueban, porque ahí nos pegamos un castañazo importante. ¿Os acordáis que en esa primera propuesta venían bajos y primeras plantas? Yo compré una primera planta porque el concejal me dijo, las primeras plantas seguro que sí. Y el alcalde me dijo, las primeras plantas seguro que sí. Al final, oye, pues estás ahí, pues todo el mundo decía, las primeras plantas seguro que sí. Y no sé quién llegó de la Comunidad de Madrid que les dijo, las primeras plantas no, y ahí está el piso, que no está mal. No fui yo, Que no fui yo. No fuiste tú. Bueno, no os he contado, que también es importante, Ignacio, aparte de tener este puesto actualmente, él ha estado en la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que yo creo que allí fue donde nos conocimos por primera vez, hablando de los pisos turísticos, ¿no? Ha estado 15 años allí, sabe lo que hay, lo que tiene. Ignacio, sabemos las normativas que tienes para hacer una reflexión sobre ellas, sobre lo que es el Plan Reside, la nueva normativa que tenemos de la Comunidad de Madrid, que también daré mi opinión en lo que nos toca como asociación, que recurra, al menos esto, ¿no? ¿Qué otras normativas también sabes que están ahí encima? Ilústranos para que veamos por dónde nos vienen los tiros y qué podemos hacer. Bueno, muchas gracias. Lo primero, un placer estar aquí con vosotros. Pues, a ver, desde el punto de vista normativo, en el ámbito de Madrid yo destacaría, pues, a ver, la vigente del Ayuntamiento del Plan Reside, todos lo conocemos ya, muchos los estamos, entre comillas, sufriendo con esta, bueno, pues, imposibilidad de las viviendas de uso turístico dentro de lo que es ahora la zona 1, ¿no? Y ese granulado que la palabra no quería que saliera, pero es inevitable que salga, ¿no? Entonces, bueno, eso se acabó. Las viviendas de uso turístico, pues, quedan las que quedan, y lo que está claro es que el Plan Reside las ha prohibido, insisto, dentro de la AP001, ¿vale? Ahora mismo también, recién aprobado, la modificación del decreto del 79/2014 por 27, creo que es del año 26, y que realmente todos esperábamos que iba a dar un cambio muchísimo, un vuelco bastante mayor a lo que es el decreto de viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos de la Comunidad de Madrid, y realmente el legislador autonómico, bueno, pues ha sido bastante comedido, no ha cambiado los criterios básicos y sí que ha cambiado algunos requisitos y especialidades en el tema de, bueno, pues de la clasificación de los apartamentos turísticos, ¿no? En cuanto a, bueno, pues a necesidades, a espacios, etcétera. Pero Adolfo, habíamos comentado alguna vez que teníamos mucho miedo a que cambiara bueno, pues lo que es el concepto de habitualidad. No lo ha tocado y simplemente, bueno, pues ha cambiado algunos aspectos más técnicos, ¿no? Y por venir, bueno, pues por venir están, desde mi punto de vista, lo principal, que hablamos de la ley líder, ¿no? La ley que va a cambiar bueno, pues el urbanismo madrileño, porque va a modificar integralmente la vigente 9/2001. Desde un punto de vista del flex living, creo que no la va a afectar demasiado, porque yo recuerdo cuando estábamos en la Comunidad de Madrid,
en los procesos de cambio normativo que afectaron a la 9/2001. La 9/2001 es una ley antigua que ha sido modificada parcialmente en numerosas veces, pero quizá en los últimos años con más intensidad, ¿no? A partir de la 724 y de la de 21, que introdujo los títulos habilitantes. Entonces, ahí siempre hemos sido partidarios de que el tema de los usos urbanísticos y las modalidades o las tipologías son más propias de los planeamientos urbanísticos que no de una ley integral que, bueno, pues oye, establece otro tipo de determinaciones, ¿no? Y deja más a los planeamientos que sean ellos los que decidan el modelo. Sí, desde mi punto de vista es muy importante el proyecto del Reglamento de Vivienda Protegida. Ahí se va a introducir, creo que es en el artículo 4, salió a trámite de audiencia en el mes de abril, ha finalizado a principios de abril y introduce la tipología del co-living como vivienda protegida especial. Eso me parece, bueno, pues desde un punto de vista de operador y de apetito de inversor, porque las viviendas de protección pública están teniendo bastante tirón, que la modalidad de co-living sea una categoría de vivienda protegida me parece un acierto por parte del legislador autonómico, en concreto de la Comunidad de Madrid. Y llegamos un poco a lo que puede interesar aquí al sector, a la estrella. La estrella va a ser un proyecto de decreto que está gestando la Comunidad de Madrid, en el cual va a establecer una, vamos a llamarlo, orden de usos urbanísticos. Es decir, va a intentar crear va a dictar, por decirlo de alguna manera, una especie de homogeneización de usos. Es decir, al final tenemos que tener en cuenta que cada planeamiento, como decíamos, es un poco soberano dentro de su término municipal, y a lo mejor lo que en Madrid el uso hospedaje es terciario, a lo mejor en Parla está clasificado o está calificado, mejor dicho, como residencial. Y eso es lo que la Comunidad de Madrid no quiere y no quiere permitir, ¿no? Es decir, que sea un tratamiento homogéneo de todos los usos urbanísticos. ¿Y por qué digo que para mí es la estrella y lo que yo creo que es importante en este foro? Y es porque, desde mi punto de vista, el hecho de que pues una vivienda de uso turístico, un alojamiento turístico o cualquier tipo de alojamiento que no sea un hotel, ¿vale?, tenemos que diferenciar muy claro lo que es uso urbanístico de actividad. Uso urbanístico y actividad, y bueno, esto es una cuestión que he mantenido durante bastante tiempo, para mí no son lo mismo. La actividad es una actividad comercial y una actividad económica, todos lo tenemos claro, o sea, el que arrienda su casa está sacando un rendimiento económico, pero el uso urbanístico no tiene nada que ver con la actividad. Yo arriendo mi casa o yo arriendo un piso o arriendo un local y en este sentido, si estoy haciendo un arrendamiento, estoy haciendo un uso residencial temporal, sí, de uso urbanístico, no de actividad, y estoy sacando una actividad económica. Yo soy un firme defensor de que efectivamente cualquier tipo de alojamiento, insisto, salvo el hotel, ¿vale?, no es un uso terciario, es un uso urbanístico residencial, ¿vale?, temporal, no permanente, sobre la base además de todo lo que tiene establecido la jurisprudencia, ¿no? Eso sí, con una actividad concreta que efectivamente, pues oye, tendrás que tener tu licencia de actividad como cualquier otra persona que quiere desarrollar una actividad económica en un uso el que sea, ¿vale? Pero tenemos que ser claros y tenemos que dividir, o tenemos que separar lo que es el uso urbanístico de lo que es la actividad. Y por ahí vienen un poco los grandes males del plan Reside, ¿no? O sea, es decir, el plan Reside, todos somos conocedores de que en su momento la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid decía que las viviendas de uso turístico eran uso residencial, y cambió de la noche a la mañana el criterio, y ahí fue cuando pues empezó todo el jaleo. Y hay un informe incluso de la entonces gerente de la Agencia de Actividades diciendo que efectivamente las viviendas de uso turístico pues son uso residencial y que no hacía falta ningún tipo de licencia de actividad, porque con la licencia de primera ocupación pues evidentemente ya, claro, luego aquello cambió, una interpretación de la comisión del plan, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, pero a donde voy es que el uso urbanístico, ¿vale?, no tiene nada que ver con la actividad. Es radicalmente distinto. Y me parece muy acertada la opción de la Comunidad de Madrid de sacar un decreto de usos urbanísticos para tratar de homogeneizar, ¿vale?, en los 179 municipios lo que es los usos urbanísticos que efectivamente van a tener bastante incidencia en el sector. Dos. Me cuesta no interrumpirte, hacer perder el hilo en estos casos siempre es complicado, pero dos bombazos, ¿no? Uno,
Si la Comunidad de Madrid, porque el objetivo de hacer esta charla aquí es saber cómo está pasando en Valencia, la alcaldesa de Valencia tiene como ídolo a José Luis Martínez Almeida. Las cosas se extienden sin que Madrid sea importante. De repente se hacen cosas en Madrid que se transmiten a otros sitios como si fuera lo normal. Y además, como aquí teníamos mucha presión en su momento político, pues evidentemente se ha regulado de una forma torcida, por decir de alguna forma. Hace poco la presidenta decía que la presidenta Ayuso decía que las viviendas turísticas no tenían la culpa de esto, las viviendas de alquiler flexible. Y porque ella ya tiene los datos encima de la mesa. Hoy, el otro día cuando estábamos ayer, empezábamos y en la noche anterior, yo veía que ya los políticos estaban reconociendo una necesidad con la que nosotros ahora como sector tenemos que jugar. Es la necesidad de darle respuesta a una demanda de alojamiento flexible insustituible. Es decir, cuando yo hablaba con otros y me hablaban de los 30 días o de los 60 días que tiene 30 días Cataluña, 60 días que tiene Sevilla o Andalucía, en Madrid no se puede jugar con 30 días. Aquí la gente viene para 4 y 5 días a trabajar, hacen una semana, vienen a hacer una reforma desde Murcia y vienen 5 trabajadores de lunes a viernes. Y eso es una realidad palmaria. Y no pueden componerse a competir todo ese sector económico que necesita un alojamiento más asequible o disponible de otra forma, porque estar en un hotel muchos días es complicado. Necesitan que Madrid como ciudad le dé respuesta. Y hay una chapa real, acaban de hacer un decreto en la Comunidad de Madrid, y aprovecho ya y acabamos con ello, en el que no ha entrado a regular por días. Y podían haber entrado. Pero no han entrado a regular por días porque han dicho, no, si es que nosotros necesitamos esto. 3 cosas del decreto, está mal. Uno de ellos es que hayan cambiado las habitaciones, como John en alguna ocasión ya ha dicho, de 10 metros a 12. ¿Por qué? Si hace 3 metros eran de 12, si hace 3 años eran de 10 metros, ¿por qué vamos a irnos ahora a habitaciones de 12? ¿Qué hago con la casa que me compré en la que solo cabía una habitación de 10 metros? Se lo decía al viceconsejero, me decía que era porque había cambiado la normativa, habían intentado adaptarse a la nueva normativa. No entiendo lo de los 3 años para adaptarte a esto y que encima vaya a haber dispensa. Creo que va a haber dispensa para todas aquellas locales reconvertidos que se hayan sacado la licencia. Va a ser muy complicado que la Comunidad de Madrid asuma indemnizaciones porque por su actuación alguien pueda perder una licencia. Yo creo que tranquilidad para ellos. Y el último punto del decreto que tampoco me gusta y lo voy a recurrir, se me acaba de olvidar. No, es que lo voy a recurrir. Cuidado, porque esto lo llevamos, hablamos en la asociación, decidimos si se recurre o no. Y es verdad que misteriosamente nuestra asociación, claro, ahora tiene más alojamiento temporal que alojamiento turístico. Hay que ver realmente a cuánta gente le aporta. Te tienes que mirar y los asociados van a tener que defender un derecho real de todo un sector en el que probablemente ellos ya no se vean incluidos porque la Comunidad de Madrid se ha dedicado a dedicarle la licencia, ¿no? Pero bueno, retomo el tema. Irene, dime, sabemos, casi todo el mundo sabe aquí que tenemos para hacer un co-living 15 metros cuadrados de una habitación, 10 metros por persona, 25 metros cuadrados de zonas comunes. Tú habrás dirigido seguro operaciones muy grandes, que te voy a preguntar cuál es la más grande que has tenido ahí en Hoiby. Y la más pequeña, ¿en dónde ves tú el co-living, la más pequeña en la que estés ahora mismo metido, la más pequeña en la que vieras que el co-living puede darle una solución a este tipo de alquiler de edificios que no le ves la salida, pero de repente como co-living te da la salida? Porque el local, por ejemplo, que hasta a punto a mí de pasarme, no se puede reconvertir a vivienda, pero puede ser la zona común del edificio en el que hay co-living, ¿no? Pues has tocado justo un tema muy interesante y con esto estamos ahora abordando varios proyectos, además de tamaño pequeño. Yo creo que lo bueno de esta nueva normativa de co-living es que empiezas desde una unidad muy pequeña, que es lo que marca la normativa, aquí por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid. En otros ayuntamientos ni siquiera está tan regulado, con lo cual se pueden hacer más cosas. Ahora, por ejemplo, el más pequeño que tenemos ahora es un edificio que es de uso residencial en Cádiz, al lado de la catedral. Son 400, no llegan, metros cuadrados. Esto no se puede hacer de división horizontal por la propia tipología del activo, porque ahora hay un mínimo ya de metros cuadrados por vivienda, entonces no han hecho división horizontal. Lo han hecho como una unidad, es una vivienda,
lo han dividido por habitaciones, con su baño cada uno, suites, y en la parte del patio de la entrada es una especie de zona común, coworking, con una cocina común, precioso. O sea, el proyecto es increíble. Estamos trabajando también con los arquitectos y diseñadores de interiores que lo están haciendo. Y este saldrá a la venta. Entonces, bueno, pues hay operadores que ya están interesados en entrar. De hecho, uno creo que se va a firmar ya el proyecto con ellos. Y son operadores que hacen cortas y medias estancias, en este caso, por ejemplo. Entonces, estamos en torno a los 2 millones de euros en total de venta, por ejemplo, un poquito menos saldrá. Pero esa es una salida muy buena porque si ves a cómo se está alquilando la habitación, no es corta estancia, tiene menor rotación, con lo cual es más sencillo. Que antes, por ejemplo, Nelson comentaba que la parte tecnológica es súper importante y hay que ser muy eficiente. Entonces, ahí es donde viene la eficiencia. Si yo estoy alquilando esas habitaciones entre 1.000 y 1.200 euros al mes y no tengo prácticamente mucha interacción, tiene menos rotación y menos interacción que en un apartamento turístico. Entonces, es otro modelo de negocio, está claro, pero está muy, muy relacionado con la limpieza, con el servicio, etcétera, que ya damos a lo mejor en alta rotación, con lo cual es incluso más fácil a estos niveles. Entonces, ahí hay mucha oportunidad. Y en este caso concreto sí que es cierto que hay que tener en cuenta pues, el amueblamiento, etcétera, y es muy similar también al de los apartamentos turísticos. Entonces, ahí también hay mucha experiencia. Con lo cual, de este tipo de proyectos sí que van a salir bastantes. Y lo que hay que pensar es justo lo que estabais comentando, es a quién le alquilo yo esto, porque esto no lo voy a publicar en Booking probablemente, o sí, pero por meses. Entonces, tenéis que tener en cuenta el tema de los nómadas digitales, que suena así como muy fashion la palabra, pero al final un nómada digital es alguien que puede estar 3 meses o 2 meses fuera de su ciudad trabajando. Y esto no necesita ser un extranjero, que los hay también. Mira, el otro día un amigo mío me dijo que se va a ir a Lanzarote 6 meses. Porque ha buscado un coliving, porque puede trabajar en remoto, se ha cambiado de trabajo, le permiten trabajar 6 meses en remoto y ha decidido que se va a ir a Lanzarote. Yo, como estoy casada y tengo 2 hijos, no lo puedo hacer, pero es que me encantaría irme a Lanzarote. Pues esto cada vez más. Por eso ciudades que tengamos la mente abierta en costa, pero que no son las típicas a lo mejor, como oye, pues quizá Málaga, etcétera, que los precios son altos, pero que hay muchísimas oportunidades en sitios porque en España, por suerte, tenemos un tiempo maravilloso, una comida maravillosa en cualquier región y somos muy amables y les encantamos a todos los extranjeros. Y aquí quiero dar un dato también importante para abrir, aunque está relacionado, que es el ranking de nómadas digitales, que esto es muy divertido. Hay un ranking de la Comunidad de Nómadas Digitales Internacional y en concreto el capítulo de Europa, el país número 1 es España. Esto analiza muchísimas variables, analiza cómo es la economía, cómo es el servicio de salud, cómo es la velocidad Wi-Fi, de la red Wi-Fi. Bueno, pues analizando todos esos parámetros hemos salido ganadores. Bueno, ¿esto qué significa? Gente viniendo. Entonces, proyectos desde pequeños a grandes. Tenemos un problema, pero vamos a acabar rápido. Silvia se tiene que ir, clausura la jornada, tiene el tren, dame 5 minutos. Aún quedan 2. Hago una reflexión 2 minutos, saqued papel y lápiz, sacad papel y lápiz y quedaros con esto en nombres, ¿vale? Como soluciones. Al final, lo que nos estaba orientando Irene es de lo que está hablando es del microurbanismo. En el macro ya sabemos lo que hay. Sabemos ese modelo, sabemos lo que van a contarnos. En el micro, la gente como nosotros encuentra soluciones. Encontramos soluciones en los locales de 110 metros en los que se puede meter 4, como poco, apartamentos turísticos. Encontramos soluciones en las casas de huéspedes que, frente a todo lo que el mundo piensa, la habitación mínima, el tamaño mínimo de la habitación es de 7 metros cuadrados. Encontramos soluciones en las oficinas, mercado en el que si os metéis a ver os vais a morir de pena, que se reconvierten en Madrid a sistemas terciarios a través de que los edificios tengan escalera protegida, porque la madre del cordero de casi todo lo que tenemos, ¿te acuerdas cuando comentábamos aquello de las salidas de incendio? Bueno, el terciario oficina ahora en Madrid es bueno, bastante rentable, porque lo puedes convertir a vivienda de protección sin modificación de planeamiento, con lo cual, ojo, que el terciario ahora en Madrid, a vivienda protegida, pues oye... Cuando hablábamos de los motivos para el optimismo, es que muchos de nosotros, que hoy tenemos un activo que produce con un alquiler temporal, y Ignacio cierra con esto, porque todo el mundo está, después de que Irene haya dicho lo de alquiler por meses, necesito pararme un instante a preguntarte una cosa que tú en tu día nos comentamos, que es ¿por qué en Madrid siguen abiertas 14.000 viviendas en alojamiento temporal, firmando contratos con la gente, depositando fianzas?
¿Qué pasa con eso de los días, Ignacio? Bueno, que el legislador autonómico madrileño no ha querido establecer unos días. O sea, en cuanto al tema de la habitualidad, el legislador autonómico madrileño en su artículo 3 o 4, creo recordar, que definía la habitualidad como aquella que era cuando presentabas la declaración responsable y te anunciabas en plataformas. Bueno, pues oye, quiero decir, yo dejo de cumplir uno de esos requisitos y me voy a vivienda temporal, a arrendamiento tipo LAU. Evidentemente esto ha llevado a que tengas que modificar todos los contratos que tú firmas con aquellos bueno, pues huéspedes, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la jurisprudencia, y en esto creo que el legislador madrileño ha sido coherente, la residencia permanente o no, la jurisprudencia la tiene establecida en el motivo, no establece un periodo mínimo máximo. Entonces, es decir, oiga, si yo vengo 4 días pero vengo a un curso o a un máster, pues oiga usted, estoy en arrendamiento de temporada bajo LAU de toda la vida, ¿vale? Otra cosa distinta es más, este argumento se puede reforzar incluso cuando la exclusión, el legislador estatal sacó el alquiler de uso turístico de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tampoco estableció un periodo y lo podía haber hecho. O sea, podía haber establecido un periodo el que quisiera, no lo hizo. Simplemente lo sacó y dijo el arrendamiento turístico, el turístico, y se regulará por la competencia turística propia de las comunidades autónomas. Bueno, pues el legislador madrileño ha abierto un gap ahí bueno, pues que se ha aprovechado. Hay batallas perdidas, acabo así antes de que Jean Pablo me tire una silla a la cabeza, ¿no? Pero es verdad que el futuro pertenece al que se adapte. Las asociaciones, el sector como tal, lo que tiene que intentar ahora es que el ámbito en el que se nos permita adaptarnos sea mayor. Pero hoy hay batallas perdidas en el camino y hay discursos también perdidos que hay que recuperar. Lo que no podemos pretender es quedarnos como estamos, porque a lo mejor esto de lo que hablamos hoy es un parche y no es tan definitivo. Por eso hablábamos de, oye, busca en la regulación la salida para poder hacerlo, ¿no? Oye, muchas gracias a todos. Me alegro de que nos despidamos más optimistas este año que otros años, ¿eh? Muchas gracias.